terapia CAR-T y cómo funciona para tratar cánceres de la sangre? La terapia CAR-T o terapia de células T con receptor de antígeno quimérico es una terapia celular en la cual utilizamos las células del paciente que colectamos por un procedimiento que se llama aféresis, y estas células son modificadas en el laboratorio para que sean capaces de combatir las células cancerosas. El tipo de antígeno o diana de estas células depende del tipo de tumor. Por ejemplo, en pacientes con linfoma de células B, el antígeno es el CD19 y las células CAR-T diseñadas para combatir este tipo de tumores son específicas para ese antígeno de CD19. En el caso del mieloma múltiple, el antígeno de maduración celular de células B, o BCMA como sus siglas en inglés, es el antígeno en el cual estas células de CAR-T actúan. El proceso de la terapia de CAR-T tiene varios pasos. Coleccionamos estas células del sistema inmunitario, que son linfocitos T o glóbulos blancos. Estas células son modificadas. Después el paciente recibe un ciclo breve de quimioterapia por 3 días y finalmente infundimos estas células T, que son entonces capaces de proliferar y crecer en el paciente y combaten las células del tumor y logran una respuesta con la reducción parcial o total de estas células tumorales. El paciente debe ser entonces observado por un periodo que puede ser entre 2 y 4 semanas, en el cual estamos monitoreando toxicidades como síndrome de liberación de citoquinas y toxicidad neurológica o cerebral. ¿Qué ventajas tienen las nuevas terapias celulares junto con los procedimientos tradicionales como la quimioterapia? La ventaja de estas terapias celulares es que funcionan en pacientes que tienen enfermedad refractaria o enfermedad que ha recaído muy tempranamente después de quimioterapia convencional. Las tasas de respuesta son muy altas y es posible en algunos escenarios lograr la curación empleando terapias de CAR-T. El proceso de terapia de CAR-T implica la administración de quimioterapia, pero esta quimioterapia es con un objetivo diferente. No estamos tratando el tumor, estamos preparando el sistema inmune para que estas células CAR-T, una vez infundidas, puedan proliferar, actuar, combatir y destruir las células cancerosas. ¿Qué cánceres de sangre han respondido mejor a los nuevos tratamientos como la terapia CAR-T? Las indicaciones aprobadas para la terapia CAR-T actualmente y está basado en las enfermedades de la sangre o los cánceres de la sangre que han respondido mejor son las siguientes: linfoma de células grandes B, o siglas en inglés LBCL, es un grupo de enfermedades; linfoma de células del manto, que es otro tipo de linfoma de células B; leucemia linfoblástica aguda, LLA en español y las siglas en inglés ALL; y el mieloma múltiple. Las terapias aprobadas para el linfoma y leucemia son las siguientes: Tisa-cel o Kymriah, Axi-cel o Yescarta, Liso-cel o Breyanzi, Brexu-cel o Tecartus y Obe-cel o Aucatzyl. Para mieloma múltiple, las terapias aprobadas son Ide-cel o Abecma, es el nombre comercial de estos productos, y Cilta-cel o Carvykti. Esta es una lista de los productos que están actualmente aprobados por la FDA para su uso en pacientes con cánceres de la sangre recibiendo terapias de CAR-T. ¿Cómo han mejorado las tasas de supervivencia para pacientes con cáncer de la sangre en los últimos años? En general, las tasas de supervivencia para pacientes con cáncer de la sangre han mejorado significativamente en los últimos años. Por ejemplo, en linfoma de células grandes B, cuando la enfermedad no respondía a la quimioterapia de primera línea o había una recaída temprana en los primeros 12 meses después de haber terminado la quimioterapia, el pronóstico era reservado y muy pocos pacientes eran capaces de obtener una respuesta completa o parcial a la quimioterapia de salvamento y recibir un trasplante de células madres con intención curativa. Con la introducción de las terapias de CAR-T, la mayoría de los pacientes en este escenario obtienen respuestas objetivas, quiere decir reducción parcial o total del tumor, y
podemos incluso curar entre un 40 o 50% de pacientes con linfoma de células grandes B, con enfermedad primaria refractaria o con recaídas tempranas después de la quimioterapia de primera línea. Otro ejemplo sería el mieloma múltiple, donde la supervivencia a 5 años, hace 20 años, estaba alrededor de un 20 o un 30%, con la introducción de nuevas terapias, incluido terapias celulares, terapias para redirigir a células T, medicamentos inmunomoduladores y otras estrategias de tratamiento del mieloma múltiple. La supervivencia a 5 años actualmente está alrededor de un 60%. ¿Qué son los tratamientos de próxima generación en terapia celular y cómo podrían beneficiar a pacientes con cánceres de sangre? Los tratamientos de nueva generación o terapias de CAR-T de nueva generación tendrán como objetivo combatir otras dianas o tendrán otras dianas terapéuticas celulares. En algunos casos tendrán 2 dianas terapéuticas, terapias de CAR-T duales, o podrán liberar citocinas o sustancias que pueden incrementar la efectividad de estas células CAR-T. Desde el punto de vista logístico también es importante contar con nuevos productos donde el tiempo de fabricación o el tiempo que las células están en el laboratorio sea cada vez más corto y de esta manera nos permita que los pacientes no tengan que esperar varias semanas para ser infundidos con estas terapias de CAR-T. Hay muchas estrategias para tratar de mejorar estos productos y ampliar sus indicaciones terapéuticas. Otro aspecto importante a mencionar es los anticuerpos biespecíficos, que son anticuerpos para redirigir las células T. No es un tipo de terapia celular, son medicamentos que están rápidamente disponibles, en el cual estos anticuerpos biespecíficos son capaces de unirse a 2 dianas, una en las células cancerosas y otra en las células del sistema inmune, y redirigir los linfocitos T del paciente para que sean capaces de combatir las células del cáncer. ¿Existen nuevos tratamientos para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia para pacientes con cánceres de sangre? Existen muchas estrategias para tratar de disminuir los efectos secundarios. En el caso de la quimioterapia convencional, tenemos medicamentos que llamamos antieméticos para combatir la náusea y el vómito asociados a la quimioterapia. Usamos rutinariamente factores estimuladores de colonias de granulocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, para tratar de prevenir que los conteos de la sangre bajen durante el tratamiento de la quimioterapia. Y usamos medicamentos para prevenir infecciones, antibióticos, antivirales, con el objetivo de reducir la incidencia de complicaciones severas de la quimioterapia. En el caso de la terapia de células CAR-T, como hablamos anteriormente, las toxicidades son diferentes. Principalmente tenemos el síndrome de liberación de citocinas y la toxicidad neurológica cerebral, en inglés ICANS, que son las siglas del síndrome de toxicidad asociada con células efectoras del sistema inmune. Para prevenir y tratar estas complicaciones utilizamos esteroides como la dexametasona o la metilprednisolona, y también utilizamos medicamentos dirigidos a las citocinas como el tocilizumab, que inhibe la señalización a través de la interleuquina 6, y la anakinra, que es un medicamento que es un inhibidor de la interleuquina 1. ¿Qué medidas están tomando para que los nuevos tratamientos sean más fáciles de obtener para pacientes con cáncer de la sangre? Las medidas que estamos tomando para tratar de incrementar la accesibilidad de los pacientes a este nuevo tipo de terapias son las siguientes. Es importante primeramente identificar rápidamente qué pacientes son candidatos a terapias de células CAR-T o anticuerpos biespecíficos. En la comunidad es importante contar con un mecanismo establecido para referir a estos pacientes a los centros autorizados para administrar este tipo de terapias. Es importante además establecer estrategias para disminuir los costos asociados con estos medicamentos o con estos productos celulares, no solo desde el punto de vista del costo del producto como tal, sino también la toxicidad que implica para el paciente, desde el punto de vista de transporte, alimentación. Tienen que estar
al menos 4 semanas cerca de un centro autorizado, o si la distancia es un problema, esto también es una barrera para la accesibilidad, y seguiremos trabajando para lograr que estos productos nuevos de tratamiento que han tenido unos resultados clínicos muy importantes, que sean capaces de ser administrados a muchos más pacientes que cumplan los criterios para recibir terapia de CAR-T o anticuerpos biespecíficos.